Muy buenas tardes, jóvenes. Esta clase va dedicada más a reforzar un poco los temas de álgebra de bloques. Siento que muchos de ustedes han enviado mensajes teniendo todavía dudas sobre este tema. Entonces, es un poco mejor reforzar más este tema para que a la hora del examen no tengan problemas. ¿Ok? Empezaremos viendo primero las reglas que les dejé de tarea investigar y ver cómo se puede aplicar para la reducción en los diagramas de bloque. Tenemos nuestro primer caso en el cual tenemos posible situación. Ok, tenemos este pequeño diagrama en el cual mostramos dos sumas, en el cual primero tenemos una suma que es una resta de A menos B. En este caso, yo en este punto, si yo aplico esta suma, directamente tendría mi salida A menos B. ¿Ok? Entonces ese A menos B es entrando a esta parte de la suma. Si yo vuelvo a aplicar la suma, tendría A menos B más C. Entonces a mi salida tendría esto, A menos B más C. Ahora, igual que en las sumas normales, aquí no importa la posición. ¿Qué es lo que importa más? Lo que yo obtenga a mi salida. Si yo sigo teniendo esta parte de salida, aunque yo modifique un poco esto, mi movimiento sigue siendo válido. ¿A qué quiero llevar con esto del movimiento? Supongamos que no quiero que este B esté aquí. Por alguna situación no me conviene que este B esté aquí. Quiero que esté aquí. ¿Puedo moverlo? Sí. Vamos a ver por qué. ¿Por qué me deja hacer esto? Tengo más. Tengo C. Aquí tengo B. Si yo hago este movimiento, aquí tengo mi suma. Si aplico la suma, a ese punto tendría A más C. Y si yo aplico la resta, me quedaría A más C menos B, que es lo mismo que tengo aquí. Entonces, sí es posible poder cambiar de posición esas entradas. ¿Qué es lo que debo de checar siempre? Que no modifique la salida. Si la salida de este bloque sigue siendo el mismo, puedo tener esos cambios de movimiento. Es lo que siempre se debe de checar a la hora de que hagamos ese tipo de cambios. Otra regla. Tengo esto. Eso es más. Aquí tengo mi salida. Bueno, aquí tengo esa suma. Doy una suma y una resta, muy parecido a la anterior. Entonces puedo hacer completamente la suma de los elementos de esta manera. A más C menos B. Ahora, si tengo esta parte donde tengo tres sumas y una salida, esto lo puedo ver de otra manera. En la entrada A y parte de mi suma, que puede ser esto, el menos B
Aquí tengo A menos B. Luego tengo mi suma. Más C. Y eso al final tendría A menos B más C, que sería lo mismo que esto. Entonces puedo pasar de un bloque o de una suma que tenga 3 entradas, las puedo separar en 2 y al final me sigue manteniendo la misma salida. Lo puedo repetir. Lo importante en el álgebra de bloques es observar que la salida sigue siendo la misma. Muy bien. Otra regla. Tenemos esto. Tenemos este bloque. Tenemos una entrada A que pasa por un bloque G1, que puede ser un sistema, puede ser cualquier cosa. Ahora, a esta salida de A que pasa por G1, la vamos a llamar B. Pero esta salida, a su vez, es una entrada para G2. Y esa salida, y lo que provoca que todo lo que entre de B2 a G2, se da una salida llamada C. Si lo vemos matemáticamente, yo puedo decir que B es igual a por G1. ¿Por qué? Porque esto está interactuando mi entrada con respecto al bloque G1. Y también puedo ver que mi salida C va a ser igual a B por G2. ¿Okay? Igual que en el bloque A. Pero si quiero saber la salida completa sustituyendo el valor de B en esta ecuación, tendría que C va a ser igual a por G1 por G2. Entonces observo que toda esta ecuación simplemente se reduce a esto. Y puedo reducir este diagrama de bloques simplemente a esto. De tener dos bloques separados, tengo uno solo que me indica que es la multiplicación de G1, G2. Observo que si yo aplico esto de todo lo que entra de A, voy a multiplicar por G1 y G2, mi salida aquí tendría a G1, G2, que es lo que yo espero obtener y lo que ya vimos a través de los bloques separados. Volvemos a observar. Seguimos manteniendo la misma coherencia en salida con respecto a mi entrada. Entonces, si yo empiezo a aplicar esas técnicas de álgebra de bloques, tengo que observar que mi salida se sigue manteniendo igual. ¿Okay? Ahora, esos son algunos ejemplos de que ustedes ven los ejercicios que les dejé, algo parecido a esto se puede aplicar. ¿Ok? Vamos a ver otra regla, que es con los bloques de suma. Tenemos esto. Tengo esta suma. Si yo veo que hay a mi salida después de cada bloque, observo que aquí tengo A por G1 y A
por G2. Aplicamos la regla del ejercicio anterior, bueno, del ejemplo anterior, en el cual todo lo que intente por A va a multiplicar a lo que gane el bloque, tanto G1 como G2. Entonces yo aplico la suma, ¿qué obtengo a mi salida? Simplemente A G1 más A G2. O visto de otra manera, A que multiplica a la suma de G1 más G2. ¿Cómo puedo reducir este diagrama? Observo que ya tengo una suma, entonces puedo poner un bloque que me englobe eso. Entonces me quedaría mi reducción así. Y observo, si yo paso A por todo el bloque, sería A multiplicado a G1, G2. ¿Qué sería lo mismo que tengo acá? Entonces veo que de tener todo este bloque, simplemente lo puedo reducir a esto, a una suma de G1 con G2. Entonces se puede hacer esa reducción. ¿Ok? Cuando vean ese tipo de sumas en el diagrama, simplemente se pasa a G1 más G2. Así se hace la reducción. Bien, otra regla. Ok, tengo este bloque. Observo que tengo una entrada G que va a restar a una entrada B, perdón, una entrada A que va a multiplicar a G, que es lo que tendría acá, mi salida, a por G, y esta salida se va a restar con B, entonces mi salida C tendría AB, perdón, AG menos B. Pero ¿qué pasa si yo en mi diagrama y para poder reducir más, veo que esa G me estorba y no quiero que esté ahí? Bueno, puedo eliminar esta G. ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo quiero quitar esta G de esta parte, me quedaría de esta manera. Me quedaría así. Aquí es suma, ¿no? Ahora, ¿es correcto haber pasado esta parte, esta G, tanto esta parte aquí y una parte de una sobre G? Vamos a ver. Sustituimos valores. Aquí tengo A, pero ¿qué tengo que salir de ese bloque? Si multiplico, me quedaría 1 sobre G por B. Entonces me quedaría BG a la salida de este bloque. Si hago la resta correspondiente en este bloque, me quedaría A menos BG. Ahora, todo esto se va a multiplicar por G. Si hago la multiplicación, me quedaría a mi salida AG menos BG sobre G. Pero G y G se van,
Entonces simplemente quedaría AG menos B. Y observo que esto es igual que esto. Entonces existe concordancia entre el cambio que hice de Gs. ¿Qué es lo que se observa aquí? Si yo quiero quitar este bloque, debo de buscar la forma de cómo mantener coherencia con la salida. En este caso, para poder sacar G de acá, tengo que ver si puedo pasar mi G de este lado y mi G de este lado. Ahora, eso sí es una regla, ya se estableció, ya se hicieron pruebas, se llegó a la conclusión de que para poder quitar mi G de este lado en una parte de suma, simplemente debo hacer esta regla. Y observamos que a la salida sigo manteniendo lo mismo, que es lo que se busca al final en la reducción de diagrama de bloques. ¿Ok? Vamos a usar otra regla. Ahora bien, cheque bien dónde está. Esta está antes de la suma. Vamos a ver uno que está después de la suma. Tengo esto. Si aplico la suma que tengo acá, es una resta, tendría aquí A menos B, pero observo que esta G ya no está atrás, está delante de la suma. Entonces, si yo aplico mi entrada con respecto a G, la salida me quedaría GA menos B por G. Aquí no importa lo que sepa. Ahora, te voy a decir, capaz si no te interesa o no nos estorba, que esta G está de ese lado. ¿Cómo puedo quitarla para que quede acá? Observo. ¿Qué estoy viendo acá? Que es GA menos BG. Si yo quiero quitar esto y quiero mantener concordancia, haría lo siguiente. Y observo. Si yo aplico aquí AG, A sobre G, aquí tendría AG a la salida. Igual si aplico aquí B por G, aquí tendría B por G. Y si hago la suma, si acaso resta, tendría AG menos BG. Y observo que sigue manteniendo la concordancia a la salida. Eso es un poco más sencillo que el ejercicio anterior, porque veíamos que si está atrás, es lo que sea un bloque G de un lado y la entrada que es negativa o la parte que se suma, tiene que ser con una fracción, 1 sobre el bloque que quiero poner. En este caso simplemente paso G a los bloques de entrada, si es el caso que esté después de la suma. Entonces hay que tener cuidado a la hora de que hagamos la reducción en dónde está el bloque, si está delante o está atrás de una suma. Pasamos a otro ejemplo, bueno, a otra regla. Tengo esto.
tengo esto, tengo un bloque de entrada y esa salida se divide en dos. Si yo aplico y lo que ya sé de que todo lo que todo lo que es la entrada de A vamos a multiplicar a G, tendría tanto en salida a B, en salida B, perdón, tendría a G, y en mi salida C tendría a G. Pero igual, ¿qué pasa? Tal vez no queremos que esta G esté aquí. ¿Cómo la puedo quitar de aquí? Me queda del otro lado. Pues simplemente mantengo con coherencia. Veo que tanto aquí es a G como aquí es a G. Entonces, puedo verlo así. Compruebo. Digo que A pasa por aquí y pasa por aquí. Si hago esto es A por G, mantengo la coherencia, y A por G, y sigo manteniendo la coherencia. Entonces, si yo no quiero que mi bloque esté de este lado, simplemente puedo pasarlos entre las dos salidas. ¿Para qué? Para que siga manteniendo la multiplicación que tengo de mi entrada, que sigue siendo esta, pero yo lo saqué, y G ahora está dividida en las dos salidas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ya no está aquí? Ahora ese bloque G está después. Solo tengo un bloque G aquí. Aquí ya no. Aquí nada más. Si yo hago el análisis de entradas y salidas, aquí tengo A. Esta A tanto alimenta para acá como alimenta esta. Entonces en mi salida C simplemente tengo lo que tengo en A. Pero ¿qué pasa con B? Hago la multiplicación. A por G te quedaría esto, AG. Pero igual, ¿qué pasa si yo no quiero que esté aquí? ¿Cómo lo puedo sacar? Igual que en la parte de la suma. Si yo tengo esto, yo lo puedo ver de esta manera. ¿Qué es lo que observo? Si yo hago la multiplicación de A por G, en B tendría simplemente AG, que es lo que espero aquí. ¿Pero qué espero en A? Si yo hago esto, tengo A por G. A por G está tanto aquí como aquí. Si hago multiplicación de A por G, aquí tendría AG que multiplica a 1 sobre G. Si hago esto, esa G se va y me quedaría simplemente A, que es lo que yo espero a la salida de C. Entonces vemos que seguimos manteniendo esa coherencia de salidas y entradas. Les voy a decir, esas reglas ya están hechas, ya están analizadas, ya están comprobadas y funcionan para cualquier diagrama. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer a la hora de la reducción de diagramas de bloques? Checar los diagramas y ver si es posible aplicar cualquiera de esas reglas que acabamos de ver. Igual, checar coherencia, si al momento que nosotros hacemos ese cambio, se sigue manteniendo la salida intacta. Ahora, también nos podemos tocar, nos puede tocar estas situaciones. Tengo esto.
Si yo hago la suma, desgajo resta, sé que esa salida voy a tener A menos B. Pero como comparte igual ese punto, todo lo que pasa por aquí va a pasar por acá. Entonces aquí también tendría A menos B. Pero ¿qué pasa? Tal vez yo no quiero quitar ese bloque de aquí. Quiero que quede tanto aquí como acá. ¿Cómo lo vería? Lo vería de esta manera. Ese es menos. Entonces separé esa suma y la puse tanto aquí como acá. Entonces si observo, esta A entra tanto aquí como aquí. Si aplico la resta en los dos lados, tanto aquí arriba tengo A menos B y acá abajo también tendría A menos B. Entonces observo que sigo manteniendo coherencia. Entonces, ¿puedo aplicar ese tipo de reglas? Sí. Les voy a recordar. Si ustedes ven que es aplicable, se puede hacer. Esas reglas ya están establecidas, ya están hechas, simplemente es observar y aplicar. Tenemos esto. Puede pasar esto. Tenemos esto. Tengo la entrada A y tengo estos dos puntos que van sacando el nuevo valor de A. Esa flecha, como pasa por ese punto, saca A. Y aquí también tengo A. Entonces, porque tengo A, puedo hacer la multiplicación. A por G. A la salida tendría AG. Y aquí tendría teniendo A. Pero tal vez yo quiero que este bloque no esté aquí, esté acá y se quede acá. Se puede hacer. ¿Cómo quedaría? De esta manera. Observo que mi salida sigue siendo A. Este es A, no ha cambiado. Y aquí nada más lo cambié de posición. Observo que esa misma entrada sigue siendo alimentado para tanto este bloque como para esa flecha que va. Digamos otro bloque o otra cosa. Entonces vemos que sí se puede aplicar y sí podemos moverlo. No se pierde la conexión de eso. Imaginemos que es una toma de corriente. Simplemente cambiamos, en vez de que tengamos el foco aquí, ahora tenemos antes que un contacto. Pero sigue siendo la misma línea. Entonces ese tipo de reglas se pueden aplicar. Si ustedes en los ejercicios ven esto, lo pueden hacer. Y finalmente la última regla, que es cuando tenemos una retroalimentación. Les había comentado que la rotación es cuando un sistema de control retroalimentado, valga la redundancia. Y tenemos la siguiente diagrama. La retroalimentación será cuando tengamos aquí una parte negativa y este bloque de acá abajo está alimentado por la salida del bloque de arriba. En este caso es G1 y G2. Si yo tengo esto, automáticamente observo y sé que es una retroalimentación negativa. ¿Cuál es la ecuación de una retroalimentación negativa? Simplemente esto. Es el bloque de arriba, se queda igual, G1 sobre 1 más la multiplicación de lo que tenga acá arriba por lo que tenga acá abajo. Entonces sería G1
por G2. Y esto sería lo que nosotros llamamos como función de transferencia. Es cómo funciona un sistema retroalimentado. Entonces pasamos de ese sistema, lo podemos ver de esa ecuación más sencilla. Y ya tenemos nuestro bloque reducido. ¿Ok? Muy bien. Vistas las reglas, ya se podría hacer los ejercicios que te dan de tarea. Muchos de ustedes me hablaron, dicen que todavía tenían dudas, de hecho muchos revisé sus tareas y todavía hay muchos fallos en la forma de cómo hacer la reducción. Ahora, les voy a mostrar cómo se realizaba, cómo se debe haber realizado esas reducciones. A los que me vieron la tarea, se les va a tomar en cuenta cómo están, no importa que esté bien o esté mal, se las tomen en cuenta. A los que todavía no me envían la tarea, la pueden enviar, pero ya no tendrá el mismo valor que los que me enviaron a tiempo. Entonces voy a mostrarles cómo se realiza esto para que en el examen ya no tengan tantos problemas. De todas maneras, si todavía surgen dudas todavía después de la demostración, me pueden decir, no hay ningún problema. Tenemos la tarea, el ejercicio número 1. Que era así. Era de esta manera. Pero si ve un poco chueco el diagrama. Tenemos primero la entrada RS que pasa por una parte de suma, bueno, una parte de resta con todo este bloque de acá. Su salida se divide tanto para G1 como G2 y al final se suma. Esa salida, a su vez, retroalimenta este bloque que está restando y regresa a la parte de suma. Vemos que aquí tenemos una retroalimentación. Pero antes de llegar a la retroalimentación, ¿qué observamos? Aquí hay una suma y aquí hay una resta. Ojo, este no es retroalimentación. ¿Por qué? Recordemos que la retroalimentación es cuando el bloque de aquí abajo está alimentado con la salida del bloque de acá arriba. Aquí observamos que no, que los dos bloques están alimentados por la misma salida. Entonces no existe retroalimentación. ¿Ok? Muy bien. Supongamos que ese bloque, a esa salida le voy a llamar A. Entonces, A entra cuando para acá arriba, como para G1, como para G2. Entonces, a mi salida, yo tengo A que multiplica a la suma de los dos, que es G1 más G2, lo que habíamos visto antes. Entonces, yo veo que puedo hacer una reducción de bloques con esto. Igual acá. Veo que aquí le voy a llamar, por ejemplo, B. Entonces, B entra tanto aquí con G3 como con G4. Entonces, ¿qué espero a la salida? Si observo bien, B que multiplica a la resta de B3 menos, perdón, G3 menos G4. Entonces ya tengo reducción de esos dos bloques. Una va a ser una suma y una va a ser una resta. Entonces hago mi reducción.
El primero había dicho que va a ser una suma. Entonces esa salida pasaría a la suma de G1 más G2. El de abajo pasaría a ser G3 menos G4. Y ya quité tanto la resta como la suma. Ahora, ¿qué observo ahora? Esto es una retroalimentación. Ahora sí, ¿por qué? Porque el bloque de aquí abajo está metido con la salida del bloque de arriba. Pero ojo, veamos que tanto G1 como G2 eran elementos solos. Aquí vemos que están sumados. Para el caso de hacer la retroalimentación, se puede tomar que todo este bloque como un G1 nuevo y todo este de abajo como otro G2. Los puedo ver de esa manera. Si los veo así, y recordando la regla, habíamos dicho que la regla te va a quedar, bueno, la ecuación al final te va a quedar lo que sería este G1 sobre 1 más G1 por G2. Si aplico esta regla en este elemento, ¿qué me quedaría? Pues simplemente quedaría que es G1, que sería la suma de G1 más G2 sobre 1 más la multiplicación de G1 más G2 por G3 por G4. Entonces, esto sería mi solución del primer ejercicio. Vimos que pasamos de un bloque de suma y de resta, y al final vimos que se aplicaba la regla de la retroalimentación. Se aplican las reglas y al final obtenemos esta función de transferencia, que sería una forma matemática más sencilla de cómo funciona este diagrama de bloques. En las siguientes clases vamos a ver qué es una función de transferencia y cómo se aplica en elementos físicos. Pero por mientras ya vimos cómo se puede reducir todo ese bloquecito que vimos simplemente a esto. Pasamos al segundo ejercicio. Este es un poco sencillo, de hecho no, un poco de deducción se hace más fácil. Los siguientes dos sí estaban más desafiantes. Tenemos, en el segundo ejercicio tenemos esto. Muy bien, el ejercicio era más o menos así. Tenemos una entrada RS que pasa tanto en G1 y pasa un bloque de suma.
Ese bloque de suma, a su vez, está restando con la salida de esta suma de H1 y H2. Y esa salida de esta suma, bueno, esa resta, se está sumando con lo que nos dé DRS por G1. Y esa salida pasa por G2 y esa multiplicación nos daría la salida CS. Pero a su vez, esa salida CS está alimentando H1 y H2. Entonces, ¿qué observamos? Tenemos una suma y a esta parte de acá, una retroalimentación. Viéndolo así rápidamente y recordando el ejercicio anterior, ¿qué es lo primero que podemos reducir? Vemos que es una suma. Ese tipo de sumas ya la vimos en el ejercicio anterior, entonces simplemente aplicamos lo mismo. ¿Cómo me quedaría mi suma? Pues simplemente es H1 más H2. Pues ya hice mi primera reducción. Pero ahora, ¿qué veo? No puedo aplicar aquí mi retro porque aquí esta suma me está estorbando. No puedo hacer mi suma directa porque este no está tomando acá. Entonces, ¿qué puedo hacer para hacer mi suma? Aquí vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en el ejercicio anterior. Vemos salidas y vemos qué puede pasar. Observo que aquí tengo RS. Tanto RS pasa por aquí y pasa por acá. A esa salida lo llamaré A. Observo que aquí voy a tener RS menos A. Y esa salida RS menos A se va a sumar con mi salida RS por G1. Entonces, al fin, en mi salida de acá, voy a tener RS menos A más G1 por RS. Entonces, si yo quiero mover algo de acá, tengo que esperar a mi salida esto. Ahora bien, recordemos las primeras reglas que vimos en el video. Hay una regla que nos dice que yo puedo mover las sumas, y ya lo vimos. Yo puedo aplicar que esta suma quede de este lado y esta suma quede de este lado. Y al final, vimos que no nos afecta la suma final. Vamos a aplicarlo. La regla nos decía más o menos esto. Yo tengo aquí mi letra A, tengo mi suma aquí, B. Se parece mucho a esto. Imaginemos que esta A es mi B y esta C es esto de acá. Habíamos visto que no importaba esto. Yo podía modificar esto y al final obtenía la misma salida en los dos casos. Si yo aplico esto en este, mi diagrama en esta parte me quedaría de la siguiente manera. Ok, ¿qué es para mi salida? RS menos A más G1 por RS. Observo que RS entra tanto aquí como acá. Aquí tengo RS por G. Aquí en este bloque, en esa salida tengo la suma de los dos, que sería RS más G RS. Y aquí tengo A, que es que sea la misma salida. No ha cambiado nada. Entonces, si hago la resta de RS más GRS menos A, obtengo lo mismo que tengo acá arriba. Entonces,
no he modificado, bueno, modifiqué la suma, pero mi salida sigue siendo la misma. Entonces, sí se puede aplicar esta regla. Entonces ya tenemos esto. Y observamos que ya tenemos una forma más sencilla de seguir reduciendo nuestro diagrama. ¿Qué es lo que observamos? Aquí tengo una suma cualquiera. Y aquí tengo una retroalimentación. Otra vez, tengo mi bloque H1 más H2 que va alimentado con la salida de G2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicando suma acá y aplicando retroalimentación acá. Si aplico suma acá, veo que aquí no hay bloque. Pero os comentaba que esto se sigue tomando como si fuera la unidad. Entonces aplico aquí mi regla de la suma, me quedaría así. G1 más 1 con mi entrada RS. Y si aplico la retro en este diagrama, esa retro, me quedaría la siguiente manera. Tenía aquí arriba G2 sobre 1 más G2 por lo que había abajo. Entonces es G2 por la suma de H2, H1 menos H2. ¿Ok? Y ahora para reducir todavía más, simplemente aplico la multiplicación, están juntos, multiplico este por este. Entonces al final el bloque me quedaría G2 por G1 más 1. Y aquí está. Esta sería mi solución del segundo problema. Como les voy a comentar, ¿cuál es la dificultad en esto? Simplemente observar qué reglas puedo aplicar. Veo mi tabla, digo, mira, esta regla de las sumas la puedo aplicar. Mira, ya tengo una regulación sola, la puedo aplicar. Es más de estar viendo, es de prueba y error. Sé que es un poco complicado y confuso al principio hacer esto porque sí, no somos acostumbrados a ver ese tipo de diagramas. Entonces, yo entiendo que puede ser un poco confuso al principio. Y más cuando esta rotación empieza a tener más valores, como el último ejercicio. Vamos a resolver el último. Vamos a dibujar un poco más chico para que se vea bien el ejercicio.
después de G2. H1, que va aquí esa suma. De aquí de G2. Ok. Así es más o menos el diagrama. Se ve un poco feo, una disculpa, pero aquí es. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos aquí una suma, una retro, otra retro y otra retro. A primera vista, asusta porque no se observa más o menos cómo puedo aplicar una representación. Por ejemplo, aquí no la puedo aplicar, aquí tampoco puedo aplicar directamente la suma. ¿Por qué? Porque tengo ese bloque. Y aquí pues no puedo aplicar la retroalimentación. Pero si nos acordamos un poco de cómo lo que hemos visto en los ejercicios, observamos algo. Aquí tenemos dos sumas juntas. ¿Qué vimos en las sumas? Que puedo cambiar de posición y no me afecta mi salida. Ya no voy a hacer toda la parte de A y B, que eso es la salida, para que nos ahorremos un poco de espacio. Entonces aplico esa regla. Yo puedo observar que aquí esta va para acá y esta va para acá. Simplemente las cambié de posición. ¿Ok? Ahora bien, todavía no puedo aplicar ni aquí la suma ni aquí la retro. ¿Qué otra regla vimos también? Había una regla que nos decía que yo tengo un bloque de este lado. Aquí no tengo nada, aquí no tengo nada. Puedo pasar este bloque de este lado para que no me estorbe. Pero, ¿qué nos decía? Yo tengo esto. Puedo pasarlo a esto. 1 sobre G. Si yo aplico esto en este, que es el que me interesa, me quedaría de la siguiente manera. Este bloque ya está fuera. Me quedaría G2 fuera de esta parte. Solo quedaría H1 por G2. Ahora, esa misma línea se alimenta las dos, ¿no? Entonces puedo cambiarlas de posición. Puedo hacer que esta esté primero y esa quede en segundo lugar. Ahora, si lo veo de esa manera, ¿qué observamos ahora? Que esto ya es una retro. ¿Por qué? La salida del bloque G2 está limitando a H2. Y aquí también veo algo. Esto es una suma. Aquí tengo 1 que va a sumar a esto. Entonces, si aplico la regla de retención acá y suma acá, obtendría lo siguiente. Vamos a hacer la retro. Tengo entonces aquí, me quedaría que es G2
sobre 1 más H2, que es lo que abajo, por G2. Ok, va a quedar un poco feo. Quedaría que es G2 sobre 1 más H2, G2. Ahí está. G2 sobre 1 más H2, G2. Pero ¿qué pasa con ese bloque? Hemos dicho que es una suma. Aplico la regla de la suma y me quedaría que es H1 sobre G2 más 1. Y ahora que observo que tengo tanto este bloque como este bloque como este bloque juntos. Puedo aplicar la regla de la multiplicación. Multiplico este por este y lo que me dé multiplico por G3. Si hago la multiplicación y hago las operaciones pertinentes, me quedaría lo siguiente. Me quedaría, multiplico este por este, me quedaría G2 por G3 sobre 1 más H2, G2. Multiplico este bloque con este bloque primero. Y eso lo multiplico por H1 por G2 más 1. Si aplico esto, me quedaría G2, G3, H1 sobre 1 más H2, G2 por G2, que sería esto, multiplicado por este, y faltaría más G2, G3 sobre 1 más H2, G2. Pero que observo en este primero, tengo G2 y G2 solos, los puedo quitar. Y veo que tanto este factor como este factor es común, entonces puedo hacer la suma. Y veo que tanto existe factor común aquí como factor común acá. Si hago todos los arreglos, al final me quedaría este bloque. G3 se multiplica a H1 por más G2, todo esto sobre 1 más G2, H2. Yo quitaría este. Entonces, recapitulando. Teníamos tres bloques, que eran el G2 sobre 1 más H2 más G2, el H1 sobre G2 más 1 y el bloque G3. Hago la multiplicación de los tres y al final obtendría este bloque final. Ahora, ¿qué vuelvo a observar? Tengo una retroalimentación. Porque este bloque está alimentando este y regresa a sí mismo. Vuelvo a aplicar la regla de retroalimentación. ¿Qué me quedaría? Esto ya se lo dejo a ustedes para que hagan el álgebra. Simplemente voy a poner el resultado. Al final les tendría este valor. G3, G2 más H1 sobre 1 más G2, H2, que está sumando a G3, H3
por G2 más H más, hice la suma, y por ese bloque de G1 desapareció. No, pero no, te voy a hacer no. Aquí la salida, perdón que sea un poco chica. Quedaría así mi retroalimentación de esa ecuación. ¿Qué veo? Todavía tengo G1. G1 multiplicaría a ese bloque. Entonces, si lo multiplico, simplemente lo agregaría aquí. Está multiplicando y me quedaría de esta manera. ¿Qué falta por hacer? Tengo todavía otra retro. Recuerden, en este caso, el bloque de aquí abajo vale 1. Si yo vuelvo a hacer la aplicación de mi retroalimentación, la ecuación final me quedaría de la siguiente manera. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Al final de todo esto, me quedaría G1, G3, G2, más H1, G1, G3, sobre 1 más G2, H2, más G2, G3, H3, más G3, H3, H1, más G1, G2 y G3, más H1, voy a ponerlo acá abajo, aquí sería más, sería la continuación de esto, H1, G1, G3. Y esto sería la ecuación resultante del bloque que vimos. Nos traemos ya en este, que poco a poco el denominador empieza a ser más grande conforme más bloques y contra más retroalimentaciones tengamos. Ojo, cuando hagan reducción, tengan muy en cuenta esto, que aquí es donde se pueden confundir y tal vez hicieron el procedimiento, pero el resultado está mal. Muy bien. Para esto, ya vimos cómo se resolvían los ejercicios. ¿Son laboriosos? Sí, un poco. ¿Confusos? También. ¿Qué es lo que les recomiendo que tengan? Paciencia. Vean más o menos cómo resolver los ejercicios. No se queden con una sola regla. Vean las demás reglas. Se va a oír un poco trillado, pero tienen que explorar más allá de lo que más allá de lo que se ve. Es decir, tal vez al momento no veas la solución o no veas la forma de cómo resolver ese ejercicio, pero tienes que observar todas las posibilidades que puedes tener. Recuerda, no siempre tenemos una. Entonces, ese resultado sería este. Muy bien. Si todavía existen dudas sobre cómo se resolvieron los ejercicios, por favor, no duden en llamarme. Mañana subiré el examen. El examen será de 2 días. Se los dejo, lo resuelven y me lo entregan a más tardar el domingo en la noche. Yo les pongo ahí la fecha y el horario. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, si todavía existen dudas, me pueden mandar otra cosa. A los que me mandaron la tarea, yo sé quiénes son, de hecho me aparece la lista. Si estuvo mal algún ejercicio, lo pueden corregir y me pueden enviar. A los que no enviaron la tarea, se los voy a aceptar, pero he dicho que con el retraso. Pero por favor,
por lo menos denme el desarrollo del último ejercicio. Aquí me salté los pasos de cómo llegar a esa ecuación. Ustedes, por favor, entrégamelo desarrollado en papel y lápiz. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegamos el tema. Les voy a recordar, si tienen todavía dudas, por favor, no duden en decir. Muy bien, que pasen una tarde y sería todo.